un profesional de los más respetados, abogado, notario y amigo mío. Y la gente atrevida como yo nos tomamos la libertad de sostener discusiones intelectuales, porque él y yo tenemos un pleito casado con Santana igual. Muy buen día, doctor. Doctor, bienvenido. Buenos días. Acérquese al micrófono, doctor. Buenos días, Andy, por esta invitación que nos hace. ¿Usted tiene esa discusión con Pedro Pablo, entonces? Precisamente es importante destacar y agradecer esa invitación que tú me hiciste de hace tantos meses. Sí, hace mucho. Producto del trabajo que venimos realizando y de un libro que estamos escribiendo. Te dije, iremos después. Sí. Entonces... No me sentí muy bien, ¿no? Cuando usted me dijo... Claro que sí, yo sé. Pero quise hoy, en esta mañana, después que hablamos, venir a tratar un tema tan interesante sobre la historiografía. Toda vez de que es desde el punto de vista del estudio que nosotros estamos realizando, y este es un medio que llega a tantas personas, que llega al país entero. Y fuera. Entonces nosotros, como profesor de historia, a nivel de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, la UFED, y un grupo de profesores de historia de las demás universidades de la región del Este, nos hemos reunido con mira a hacer un enfoque general de los hechos que ocurrieron desde el momento mismo en que se formó el grupo de hombres que acompañaron a Juan Pablo Duarte y formaron la Trinitaria hasta nuestros días. Y por eso mismo nosotros en el día de hoy vamos a hablar de historia, pero acompañada de lo que es el estudio general de la historia, que es la historiografía. ¿Por qué? Porque queremos enfocar lo que se va a tratar en ese Congreso de Historia tan importante para nuestra región. Pero antes de comenzar con el tema, queremos desde este medio llevar y unirnos al dolor que embarga al país por los hechos ocurridos en ese accidente fatal que ocurrió en ese centro comercial, esa discoteca de tantos años y que era un ícono en nuestro país como centro de diversión. Pero que ayer, con ese hecho, pues los grupos evangélicos alrededor de la misma pues fueron a hacer un culto. Hicieron un culto ayer, eso fue significativo, puesto que comenzaron a cantar todas esas jóvenes que son de esas iglesias que estaban por ahí. Y nosotros pues seguimos de cerca ese acontecimiento que impactó grandemente, porque los que murieron ahí, que son dominicanos, que son hombres y mujeres de bien, y no importa que sean de bien, que sean de primera clase ni de segunda, no, el que murió es dominicano y murió como consecuencia de un accidente, que muchos califican el accidente como desproporcionado a la realidad, porque se han estado analizando por qué ocurrió. Y tal y como tú decías en tu análisis, en tu comentario, vamos a analizar esos temas después. Después. Eso es de sabio eso que tú has hecho, porque hay que enumerar los elementos importantes que técnicamente dicen los ingenieros que tenían que cumplir para que esa edificación pudiese soportar todo lo que allí ocurrió. Yo me sentí muy bien representado anoche cuando acababa de entrevistar a nuestro presidente del CODIA, nuestro romanense, amigo nuestro, que manejó el tema también con sabiduría y pudo enumerar técnicamente los elementos que el CODIA como institución, y yo en mi condición de juez, ex juez, que tuve a bien manejar esas violaciones a la ley precisamente de trabajo realizado y no pagado, y que el CODIA pues asistía en condición de testigo, de técnico, para rendir su informe. Pues manejamos estos temas, sabemos cómo se manejan estos aspectos, y él como presidente pues lo hizo excelente. Me sentí orgulloso de que él estuviese allí y que fuera romanense. Precisamente desde esta tribuna enviamos y nos unimos al pueblo dominicano que sufre la consecuencia de este accidente. Congreso de Historia. Muy bien. Hábleme de eso. El Congreso de Historia
que se va a realizar próximamente en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal envuelve 3 aspectos importantes y son las siguientes. ¿Qué vamos a estudiar y a presentar ahí? ¿Por qué dijimos y explicamos qué es la historiografía? Toda vez de que la historiografía nos permite a nosotros hacer un estudio de lo ya escrito. ¿Cuál es la importancia de ese particular? ¿Vamos a cambiar la historia? No, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos corresponde a nosotros no enmarcarnos solamente en la historia, porque la historia no es más que el estudio de los documentos y hechos que acontecieron. Esa es la historia. Ahora, la historiografía no. La historiografía es estudiar la historia y adecuarla a la realidad, a estos tiempos. ¿Y qué realidad vamos a estudiar? ¿Qué tenemos que aprender? Lo siguiente. La historia dominicana nos enseña que un gran dominicano, insigne dominicano, quítate el sombrero ante Juan Pablo Duarte, un hombre que nació en esta tierra y nos llenó y nos llena de regocijo, y nos sigue llenando, que sus grandes aportes a esta comunidad pues trajo como consecuencia que entre todos hoy fuésemos dominicanos. Y ese es el gran aporte. Pero ¿cómo se logró esto? Esto se logró sobre la base de una organización, de un estudio que él hizo y que sus padres le permitieron, porque fue apoyado por sus padres, que él era un comerciante, el padre de Juan Pablo Duarte era un comerciante, y su hermana, Rosa Duarte, su madre, pues también lo apoyaron. Su madre nacida ahí en el Ceibo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente. Se forma la Trinitaria, se forma la Filantrópica, pero hay una institución que no se menciona. ¿Y cuáles son? Las juntas populares. ¿Qué eran las juntas populares? Las juntas populares fue la institución que Juan Pablo Duarte, había en 5 provincias nada más, creó, y las secciones. Entonces él decidió formar esas juntas populares y trasladar para cada una de esas provincias y esas secciones un equipo de trabajo que se encargaba de organizar en esa sección, en esa provincia, el equipo de trabajo. Oh, maravilloso. ¿Y qué más? Oh, pues para la región del este, él mismo encabezó el estudio de esa Junta Popular y la formó. ¿Fue Juan Pablo que encabezó el de la región este? El de la región este. Interesante. A ver, voy a serle franco, yo tengo un problema y es que yo me hago preguntas. Entonces, a veces esas preguntas llevan a respuestas que no siempre coinciden con la narrativa de la mayoría. Yo tengo un cuestionamiento. Si todo fue así, tan bien organizado y orquestado y dirigido y liderado por Juan Pablo Duarte, ¿qué ocurre que esa población que resulta inseminada por el germen de la libertad por Juan Pablo Duarte, después resulta que es seguidora y por así decirlo, casi devota de otros individuos que aparentemente, según la narrativa popular, no tienen ningún elemento, ningún aporte significativo en el germen de la libertad, como lo son Santana y Báez? O sea, ¿por qué estos dos individuos, que aparentemente no aparecen en el escenario hasta lograda la independencia, terminan siendo los puntos, los liderazgos más influyentes en la República Dominicana? Precisamente sobre esa inquietud tuya, que es interesante, pues vamos a responderte de la manera siguiente. Al formarse las juntas populares, pues en la romana, que no existía cuando eso, pero sí existía Gato y existía el Ceibo, Higüey. Gato, comunidad sobre el río Chabón. Exactamente. Qué importante que tú domines ese término. Ahí vivía María Baltasara de los Reyes. ¿Quién era María Baltasara de los Reyes? Ella está enterrada ahí en Gato. La mamá de Juan Alejandro Acosta. ¿Quién era Juan Alejandro Acosta? Juan Alejandro Acosta fue el segundo marine de este país y nacido ahí en Gato. ¿Qué ocurrió entonces? Partiendo para darle respuesta a la inquietud de Pedro Pablo. Lo siguiente, se forman las juntas populares.
Juan Pablo Duarte llega al Ceibo, viene a reunirse con Pedro y Ramón Santana. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños de los terrenos. Sí. Y como ellos eran dueños de los terrenos, los hacendados se acostumbraba y se acostumbró siempre a que el que paga, manda. Y ellos tenían trabajadores en todas estas zonas. Esos trabajadores respondían a ellos. Pues vinieron a formar las juntas populares, llegaron a la sociedad que todos conocemos, que estaban en el Ceibo y que precisamente con las fuerzas... Sí, porque después del acto del rey, el acto más grande era el de los Santana. Después del acto del rey, que era el más grande. El acto de Atomayor, que de ahí le viene el nombre de Atomayor. Después de ese, el mayor era el de... Dicho sea de paso, importante señalar que eran gemelos. Sí, gemelos. Los hermanos gemelos, Ramón y Pedro Santana. Correcto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Pedro no recibió a Juan Pablo. No, fue Ramón quien los recibió, se reunieron, dejaron constituida la Junta Popular. ¿Pero qué se constituía? Duarte... Interesante dato. No, mire, yo conozco... Eso es un dato al margen, ¿no? Oye, mira, yo conozco... Interesante dato. Importante. Sí. Yo conozco esa historia de primera mano. Es una historia contada de familia. Yo conozco a un bisnieto, nieto claro. de Pedro Santana, que es mi amigo. Sí, claro. Mi amigo casi mi hermano. Y colaborador de este espacio. Colaborador de este espacio. Conozco la historia, en parte porque porque ella me llama a preguntarme cosas, pero además porque soy amigo de una gente de primera mano. Es una historia que se ha pasado apenas 3 generaciones. Sí. Lo que ellos me contaron es lo siguiente, esa es la narrativa en la familia. Duarte llegó buscando a Ramón Santana, que era, por decirlo de alguna manera, el más carismático, el hombre más público. El hombre más público, porque él era más de teoría, más filosófico. Pedro Santana era mucho más práctico. Cuando Duarte encuentra a Ramón, Ramón le dice: no, usted se equivocó, no es a mí a quien usted busca, a quien usted busca es a Pedro, mi hermano gemelo. Entonces, lo que me cuenta la familia es que sí hubo una reunión entre Ramón, pero que Ramón lo refirió a Pedro, que era, en honor a la verdad, el que era militar. Un cafecito militar, le está ofreciendo nuestro modelo. Militar no porque fuera de la milicia, sino porque tenía hombres a su cargo y era un anti-haitiano radical, porque recuerden que ellos venían huyendo de la zona, ahora se me olvida el nombre de esa zona. Él nació en la línea Hincha, que en ese momento era tierra española, no dominicana. Pertenecía a los franceses, sí. no a los a los franceses. Sí. Pero había sido tierra de España previo al tratado, que después terminó cediéndole toda la isla y que es entregada por Trujillo a Haití en el 39. Pero continúa, era solo para tocar ese tema. ¿Qué seguimos planteando y qué buscamos nosotros en nuestra condición de... Acérquese el micrófono, doctor, siempre. Historiador, y que conformamos este grupo inquieto de investigadores que el pueblo debe conocer? ¿Qué ocurrió? Después que Duarte termina en el Ceibo, baja a Atomayor, y en Atomayor va a donde Cesario Guillermo, a la familia de Cesario Guillermo, y allí pues tiene Fredín, mi hijo. Buenos días, estoy en el programa de Radio 20. Pon el programa para que escuche. Saludos a Fredín. Saludos a Fredín. Ok, muy bien. Entonces, cuando va a lo que es Atomayor, allí se reúnen en esa casa y deja todo conformado y deja plasmada la bandera nacional. Esta es la bandera que vamos a utilizar. Sigue y llega a San José de los Llanos. ¿Por quién está en San José de los Llanos? Vicente Celestino Duarte, su hermano, quien era que tenía a cargo todo lo que era la madera de ese sector. Entonces, Vicente Celestino Duarte conformó las Juntas Populares. Al conformarla, pues ellos manejaron esta situación. ¿Y qué pasó? Lo siguiente, un dato que muchos desconocen y que son motivados a que nosotros nos reunamos y dijéramos en la Academia de la Historia, dijimos,
La historiografía nos permite a nosotros decir que hay datos que se han ocultado. Ahora todo el mundo conoce el aspecto histórico de que fueron desbloqueados los archivos en el Pentágono. Sí. Y han salido a relucir datos. Sí. ¿Y cuáles son esos datos? Espérese. Ahí vamos a hacerlo después de este consejo que tenemos para que usted entonces entre al plato fuerte. En este contexto de liberación de los archivos de la CIA en torno a la muerte de Rafael Leónidas Trujillo y los sucesos posteriores. Muy bien.